ampliaron, Néstor, su declaración quienes fueron funcionarios o del Ministerio de Salud o del Hospital Neonatal en el marco del juicio que se sigue por la muerte de 5 bebés y ataques a otros 8, ¿no? Impactó la declaración de varios, pero en especial el ex ministro Cardoso. Así es, y un poquito para completar, porque no lo hemos querido poner acá, Laura, para no hacerlo tan extenso, declararon en primer lugar a Alejandro Escudero Salama, quien era subdirector administrativo del hospital, que básicamente se centró en esa famosa reunión con el fiscal González y con el perito forense Dip, confirmando que los elementos que él le había llevado a González, según él dijo ahí en el tribunal, el fiscal le recomendó no hacer ninguna denuncia en ese momento porque no alcanzaba para hacer una denuncia. Eso fue lo que dijo Escudero Salama. Y también habló... declaró que recomendó hacer denuncia, bueno, ¿no? Por eso. Y también declaró en segundo lugar Pablo Carvajal, quien era secretario de Salud, quien se entera porque lo visita en su despacho Escudero Salama y la doctora Asís, quien era directora, les comenta lo que estaba pasando y asegura Carvajal que les dijo, el ministro se va a encargar, yo se lo voy a contar al ministro y vamos a tomar una serie de directivas, no hagan nada hasta tanto le comunique cuáles son los pasos a seguir. Es un poquito la síntesis. Ahora vamos, si te parece, con los testimonios más importantes, es un extracto de lo que dijo Liliana Asís, la ex directora del Hospital Neonatal, que está cumpliendo prisión domiciliaria por otra parte. Dijo, la medicación se preparaba en una sala especial, no estaba abierta a cualquiera. Empezó ella haciendo un repaso de su trayectoria como profesional. Dijo, cuando me enteré de las muertes, pedí cambiar todos los lotes de vitamina K y un examen al ADMAT, que mandamos de modo urgente, pero el ADMAT se tomó su tiempo y nunca nos respondió. El 7 de junio hicimos las denuncias y después habló sobre, ¿te acordás? El famoso celular reseteado, sí, no reseteado. Bueno, dijo que le hicieron 2 allanamientos en su casa. Que en el primero le piden el celular personal. Ella todavía estaba trabajando, iba al hospital. Y en el segundo allanamiento, que no precisó en qué fecha se le hace, ya no estaba más como directora. Ella dice que lo busca, no lo encuentra el celular y entra a pensar y dice, debe estar en el hospital, en mi despacho, porque ahí dejé todo, hasta mi guardapolvo. Lo buscan ahí, no lo encuentran y termina apareciendo en el baúl del auto. Y ahí lo entrega. Dice, pero yo no sabía ni siquiera si ese celular tenía carga, nunca lo toqué. Dichos... Ese es el celular reseteado, exacto, ¿no? Ese es el celular que aparece, o se dijo después, habría sido reseteado, efectivamente. Bueno, vamos ahora con lo de Cardoso, Laura, que sin duda es el testimonio que llevó más tiempo y sobre el que estaban posada toda la mirada, una ampliación, como vos dijiste, porque él ya había declarado, lo repetimos, no se sometieron a preguntas del tribunal ni del resto de los abogados. Cardoso dijo, escuché por radio lo que pasaba en un hospital, pero no sabía si era lo del neonatal. Concretamente, Radio Mitre, tu programa, Laura, creo que fue el 11 de agosto. Sí, el 11 de agosto dimos el... Exactamente. Ustedes ahí, Laura, corregime por favor vos, hablaban de 15 casos. Dice que fue así, ¿no? Hablábamos de 10 fallecidos, ajá, que era la versión que teníamos entonces. Bueno. Mayo y junio, y el propio fiscal Garzón lo confirma hablando de 10, pero no estaba claro si eran todos bebés fallecidos o ataques, ¿no? Bueno, Cardoso dice, yo me enteré por la radio y me llamó la atención la cantidad de casos. Ahí cuando llama a la doctora Llanover para que le explique, che, ¿qué está pasando acá? Dice que él conoció los hechos el 7 de junio, que hay una inconsistencia. Bueno. Porque el 11 de agosto fue... Ahí está. O se entera por radio o se entera el 7 de junio. Ahí está. Él dice que conoce los hechos el 7 de junio a través de la doctora Llanover, que era por otra parte la enviada al hospital neonatal para hacer una suerte de control y le toma declaración al personal, que entre las medidas era separarlo de los puestos a aquellos que habían trabajado el 6 de junio, que fue el día fatídico, las 2 muertes y los otros 2 casos de bebés muy graves. Bueno, él dice después que pone en marcha medidas y que a partir de ese momento no hubo más una sola muerte dudosa hasta que me fui, dijo el exministro. Nunca supe de esa reunión de Salama con González y Dip, por lo que comentábamos antes. Dice que de eso se enteró ahora, en el lapso de las audiencias. Y acá me parece un poco la...
Lapso de la audiencia. De esa famosa reunión. Pero si se comentó hace meses esa reunión. Bueno, pero según él se enteró ahora acá en esta audiencia de esa reunión y de lo que se había hablado. Pero si se abrió una investigación judicial hace meses, ¿cómo se va a enterar ahora? Bueno, está bien, pero esas cosas que... es el tema, Jorge. Todos estos cuestionamientos que vos estás haciendo, me lo hago yo, nos hacemos los colegas. Es que yo entiendo que él pudo no haberse enterado en ese momento. Bueno. Pero periodísticamente fue muy conocido. Es verdad, y hasta se inició una causa también. Sí. Pero ahí está el tema cuando vos no podés preguntar. O sea, es una exposición, por eso dije, más que una declaración, es una exposición. Vos decís lo que querés, con la ayuda de tu abogado. No, probablemente haya querido decir que no se enteró en aquel momento. Seguramente. Pero claro, como no podés preguntar, nadie aclaró ese tema. Y quedaron también en el camino muchas otras cuestiones de fechas, esta inconsistencia que vos, Laura, marcas. Bueno. Después, casi sobre el final, una hora más o menos estuvo Cardoso declarando, dijo: yo estaba enojado con todo el mundo, dudaba de todos, hasta pensé en cambiar mis abogados, también dudaba de ellos y también de la política. Hasta que vine acá, el 6 de enero, empezaron las audiencias y me empecé a enterar de cosas de las cuales no estaba ni siquiera anoticiado. Y al final, después de quebrarse su voz, porque está enfermo de cáncer, eso lo contó en la audiencia, y que su enfermedad resurgió como consecuencia de todo el estrés que le implica todo este juicio, dijo: no tengo dudas que esos chicos fueron víctimas de ataques intencionales. No sé quién lo hizo, pero estoy convencido y no creo en las casualidades. Es probable que haya cambiado de postura, ¿no? Porque en el interín, cuando Garzón interviene, Liliana Cis con Cardoso y con Adriana Morales, en una reunión de trabajo, repasan los 13 casos y buscaban causas médicas que se les podían atribuir a las mamás como para descartar esos casos. Es decir, buscaban o que no había controles o que podía haber habido una explicación de esa descompensación. Apuntaban a la vitamina K en principio. Sí, ya para ese entonces estaba descartado, ¿no? Pero esa era la hipótesis en la que se aferraba Cardoso, porque todo el sistema, toda esa cadena de responsabilidades de salud se quebraba, porque vos decís, bueno, gente tan capacitada como no vio, podés el primer caso, el segundo, el tercero, pero ya con una sucesión de casos realmente aventar esa sospecha. Pero después, y es probable, ¿no?, que con lo que escuchó en estas 40 audiencias haya dicho: no, me he convencido de que lo que pasó en un natal no puede ser otra cosa que intencional. Bueno, Cardoso algunas cositas dijo y esto lo manifiesta. Escuchamos. Arrepentía de no haber recibido a las familias. Sí, lo dije al inicio del juicio, pero no dependía de mí. Y dijo, doctor, que lo único que le quiere dejar a sus hijos es la dignidad. ¿Podrías repetirme esa frase, por favor? Lo único importante que le puedo heredar a mis hijos es la dignidad. Y quiero que levanten la cabeza y digan: mi papá fue el ministro que en la gestión dejó la vida. ¿Me entienden? Que le tocó cursar una pandemia, le tocó cursar un cáncer y le tocó cursar una cosa tan aberrante como esta. Doctor, también, ese fue mi padre. También dijo, doctor, que le soltaron la mano de la política. No, yo no lo dije. Yo no dije eso. ¿Sintió en algún momento que lo habían dejado solo, que ni los medicamentos... Creo que ese tema de la política hoy no tiene importancia. Hoy lo único importante es que se consiga la verdad para que pueda en cierto modo aplacar el dolor de las madres, que son las únicas víctimas que hay acá.